En esta audioclase me gustaría desarrollar dos estilos de discurso. El discurso grafológico, que es el que tradicionalmente decimos cuando hablamos de el análisis gráfico de una escritura, y el discurso escrito, que sería el contenido de lo que está vertido en ese texto. Siempre decimos a nuestros alumnos que es importante cuando tomamos una letra para su análisis, no leer el contenido. También decimos que es escrito, de paso recordamos también, tiene que ser espontáneo y escrito en una hoja sin renglones, o sea, en una hoja tamaño carta de 80 gramos, ¿sí? Esto permite también mantener ciertas condiciones de objetividad en las evaluaciones que realicemos. Bien, el discurso escrito es el contenido. Muchas veces también hemos comentado que siempre tenemos que utilizar, no por ejemplo que la persona copie o que escriba de memoria una canción que conoce, sino un texto producido, un relato libre y espontáneo que puede ser sobre un tema que se le ocurra, ¿sí? En ese momento a la persona cuya letra vamos a analizar. También hemos considerado, y generalmente nuestro criterio es ese, una batería psicografológica. Decimos psicografológica porque hay test de redacción que a la par que nos brindan el material escrito, nos brindan también información psicológica y de personalidad complementaria. Tal es el caso del test Mis Manos, que es un test de redacción, muy sencillo, en el que le decimos a la persona la siguiente consigna. Bueno, le pedimos que ponga el siguiente título, Mis Manos, y ahora escriba una redacción relacionada con eso. Por supuesto, debe referirse a lo que sus propias manos le sugieran o le despierten. El otro tema de redacción libre que utilizamos es el yo. También decimos a la persona que tiene que hacer una redacción cuyo título sea el yo, referido a su propio yo y lo que se le ocurra escribir. Y una tercera redacción también es un texto que es una frase, y sobre esa frase la persona después arma un relato que es: iba caminando por la calle, 3 puntos suspensivos, y de pronto comenzó a llover. Esto nos permite también evaluar, en el caso por ejemplo de Mis Manos, lo que hace al ser productivo, al sentimiento de productividad y de autorrealización actual y potencialmente a futuro que la persona siente. El yo, bueno, desde donde se piensa, y esto nos va a dar cuenta un poco de su autoestima, de sus valores o de sus necesidades o sus motivaciones, depende desde el ángulo en que la persona haya elegido hablar de sí mismo. Y en el de iba caminando por la calle y de pronto comenzó a llover, está bueno en el sentido de que nos permite ver cómo se imagina la persona en una situación imprevista, ¿sí? Y de cierto grado de tensión, como es el hecho de que esté caminando y de pronto se largue una lluvia. Bien, obviamente también a eso sumamos un relato libre que puede ser sobre alguna experiencia vivida, tanto en positivo como en negativo, algún recuerdo, algo significativo que la persona le motive a escribir. Como sabemos, la complejidad del ser humano hace que no sea suficiente y confiable basar un análisis grafológico solamente sobre un texto escrito. Por eso, más allá de que no tenga la cantidad de líneas, es preferible tener 5 textos de media página que un solo texto de página entera. En el caso del ejemplo que trajimos hoy, es lo siguiente. Entonces, ¿cómo procedemos con el discurso escrito? Una vez que hemos realizado el análisis, digamos, técnico de la escritura, que básicamente en un inicio es analizar los 8 aspectos y realizar las mediciones que correspondan. Recordemos que los 8 aspectos son el orden, el tamaño, la inclinación, la dirección de las líneas, la presión, la rapidez, la forma, la continuidad, la inclinación. Entonces, una vez que nosotros tenemos grafotécnicamente analizado eso, bueno, podemos, si queremos, leerlo para poder integrar las inferencias asociadas a esos signos grafológicos con lo que el sujeto va a ir relatando. Hacer al revés, leer el texto primero y analizarlo después, no predispone y obviamente nos hace perder objetividad y seguramente va a bajar un poquito también la confiabilidad, ya que bueno, no es fácil escapar a la sugestión. Si alguien está hablando de algún determinado problema y uno después en la letra descubre que hay algún indicador de conflicto, seguramente directamente va a decir, es por esto. Entonces siempre recomendamos leerlo al final.
Ahora bien, no siempre tomamos una letra para analizarla en forma profunda. A veces podemos ver, bueno, ver si presenta un nivel de inteligencia determinado, por ejemplo en lo laboral, en donde uno busca competencias, ver si lo volitivo está bien o ver cómo son las relaciones interpersonales. Y a lo mejor uno sectoriza la observación y la hace recaer sobre los signos grafológicos que nos van a dar cuenta de esa información que necesitamos conocer. En esos casos va a ser mucho menos lo que tengamos que trabajar sobre esa escritura y obviamente podemos leerla mucho antes. Pero en el caso de que queramos hacer un análisis completo, lo dejaremos para el final. Para ejemplificar esto también se suma el tema de la grafología emocional, que no siempre va a estar presente. La grafología emocional es una aplicación de la grafología científica que es, a diferencia que en el análisis grafológico uno analiza cada signo gráfico y tiene una lectura. En este caso se ve el accidente gráfico. Por ejemplo, si una persona viene escribiendo en imprenta y de repente toda una palabra o un par de palabras aisladas en el texto son en cursiva, bueno, en ese caso esa letra, esa palabra, se lee el contenido porque seguramente hay algún impacto emocional. Entonces es como el acto fallido de la escritura. Así como nos equivocamos cuando hablamos, los lapsus lingüe del psicoanálisis, nosotros en grafología hablamos de lapsus calami. Bueno, justamente para ilustrar los dos temas que hemos elegido en este caso, tomamos un fragmento que es el párrafo 8 del texto que acompañamos, en donde podemos ver que una de las características es que toda la escritura es ascendente, ¿no? Uno siempre ve el texto, aquello que más se destaca. Bueno, en este caso vemos un margen bastante creciente y una dirección muy ascendente. Y también hay escalonamiento, fíjense en la palabra resistiré y lo que nunca dejaría de hacer, que hay un escalonamiento ascendente, está subrayado en el texto. Bien, los escalonamientos dentro de la dirección ascendente implican que la persona se autocontrola. Si leemos el contenido del texto, podemos ver que hay una correspondencia entre la emoción positiva y la excitabilidad y la autoconfianza, que es la dirección ascendente, con el contenido del texto, que dice que lo que nunca dejaría de hacer es luchar en la vida por lo que yo quiera. Podemos decir entonces que la persona se siente con autoconfianza y muy motivada hacia eso. Por eso hay afinidad entre el discurso escrito y el discurso grafológico.